Eran las 3 de la madrugada cuando mi mundo se desplomó. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa mientras me quedé paralizada junto a la puerta entreabierta del cuarto de Roberto y Rosaura. Las palabras que acababa de escuchar me atravesaron como dagas heladas. Mañana vamos a internarla. Ya firmamos los papeles. La voz de mi yerno sonaba casual, como si estuviera hablando del clima, mientras yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Durante 70 años había enfrentado pérdidas, traiciones y dolor. Nunca imaginé que mi propia hija sería quien me clavaría el puñal más profundo. En ese momento, con las piernas temblando y la boca seca, supe que tenía que escapar. No podía permitir que me llevaran como un objeto viejo e inútil. Tomé aire profundamente, cerré los ojos por un segundo, y decidí que esa misma noche mi vida cambiaría para siempre. No lloré. Solo regresé sigilosamente a mi cuarto y comencé a planear mi huida. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ahí. Hace 6 meses, cuando mi querido esposo falleció después de 45 años de matrimonio, Rosaura insistió en que me mudara con ella y Roberto. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande», me decía con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa. «Aquí estarás acompañada, podremos cuidarte mejor». Sus palabras sonaban dulces, llenas de preocupación filial, y yo, devastada por la pérdida y sintiéndome terriblemente sola, acepté sin pensar mucho. Vendí algunos muebles, guardé mis recuerdos más preciados en cajas, y me mudé a su hogar moderno en las afueras de la ciudad. La casa era bonita, con paredes blancas, jardín cuidado y una cocina reluciente que olía a productos de limpieza caros. Pero desde el primer día, algo se sentía extraño. Roberto me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y cuando abracé a mi nieta Carmen, de 16 años, noté que evitaba mi mirada. Los primeros días pasaron en una rutina aparentemente normal. Rosaura me había arreglado el cuarto de huéspedes con cortinas color crema y una cama cómoda. Cada mañana desayunábamos juntos, café, tostadas con mantequilla, y Roberto leyendo noticias en su teléfono mientras Carmen se alistaba para el colegio. Yo intentaba participar en las conversaciones, preguntando sobre el trabajo de Roberto en la empresa de seguros, o sobre las materias favoritas de Carmen. Pero había silencios extraños, miradas que se cruzaban entre Roberto y Rosaura cuando creían que no me daba cuenta. La casa tenía una atmósfera tensa, como si todos estuvieran actuando en una obra de teatro mal ensayada. Rosaura cocinaba mis platillos favoritos, pero cuando yo ofrecía ayudar, siempre me decía: «No, mamá, tú descansa, nosotros nos encargamos». Roberto traía flores los viernes y me preguntaba si necesitaba algo de la farmacia, pero sus gestos se sentían mecánicos, sin calidez real. Fue durante la 3ª semana cuando comencé a notar las señales que debía haber visto desde el principio. Roberto había comenzado a organizar mis medicamentos en un pastillero semanal. «Así no te olvidas de tomarlas, doña Josefina», me decía con esa voz condescendiente que usas con los niños pequeños. Cuando yo protesté diciendo que siempre había manejado mis medicinas perfectamente, Rosaura intervino: «Mamá, es por tu bien, a veces los mayores se confunden con las dosis». La palabra mayores resonó en mi cabeza como una campana de alarma. También noté que Roberto había comenzado a revisar mi correspondencia antes de dármela. «Solo verifico que no sea publicidad molesta», explicaba, pero yo veía como sus ojos escaneaban cada sobre con atención. Mis estados de cuenta del banco llegaban abiertos, y cuando pregunté, Rosaura me dijo que había sido un error del cartero. Pero yo sabía que algo estaba mal. Mis instintos de mujer que había criado 5 hijos y sobrevivido a décadas de matrimonio me gritaban que estaba siendo manipulada. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí que Roberto había cambiado la contraseña del wifi de la casa. Cuando intenté conectar mi teléfono para hablar con mis antiguas amigas por videollamada, no pude acceder. «Se dañó el router, mamá», me mintió Rosaura sin siquiera mirarme a los ojos. «Roberto lo va a arreglar este fin de semana». Pero el fin de semana pasó, y otro más, y yo seguía sin poder usar internet. Comencé a sentirme prisionera en esa casa que se suponía era mi refugio. Mis amigas dejaron de llamar porque yo no contestaba sus mensajes, y cuando pedí usar el teléfono de la casa para comunicarme, siempre había una excusa: «Está ocupada la línea, mejor después de la cena, no queremos molestar a los vecinos». Lentamente, me di cuenta de que me estaban aislando del mundo exterior, cortando mis conexiones una por una como quien corta los hilos de una marioneta. Esa noche que cambió todo comenzó como cualquier otra.
Habíamos cenado pollo asado con verduras, y Roberto había estado particularmente atento, sirviéndome agua y preguntándome si la comida estaba a mi gusto. Carmen había hablado sobre un proyecto escolar de historia, y por un momento, la mesa se sintió como un hogar real. Pero yo ya había aprendido a leer las miradas silenciosas entre Roberto y Rosaura, esos intercambios rápidos que hablaban un idioma que yo no entendía. Después de la cena, me retiré a mi cuarto temprano, fingiendo estar cansada. En realidad, había comenzado a escuchar. Durante las últimas semanas había notado que las conversaciones importantes de la familia ocurrían después de que yo me acostara, como si mi presencia fuera un obstáculo para sus verdaderas discusiones. Desde mi cama podía escuchar fragmentos de conversaciones que llegaban desde la sala. Roberto hablaba por teléfono con alguien, pero su voz era demasiado baja para distinguir las palabras. Me levanté sigilosamente y caminé hasta la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por la luz que se filtraba desde la sala principal. Pude escuchar mejor cuando me acerqué, caminando descalza sobre las baldosas frías. Roberto estaba en el sofá, de espaldas a mí, con el teléfono pegado al oído. Su voz sonaba relajada, incluso satisfecha. No, mamá, todo está listo. Mañana vamos temprano. Ya firmamos todos los papeles necesarios. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Mi mente comenzó a correr, tratando de entender de qué hablaba. La voz de Roberto continuó, ahora más clara porque se había recostado en el sofá y hablaba hacia el techo. El lugar es perfecto, mamá. Tiene jardines, enfermeras las 24 horas, y está a solo 30 minutos de aquí. Rosaura podrá visitarla los fines de semana si quiere. Mi corazón se detuvo. Estaba hablando de mí. Estaba hablando de internarme en algún lugar. Sí, ya hablé con el doctor Márquez. Él firmó los documentos médicos que necesitábamos. Dice que a su edad es normal que necesite atención especializada. Las palabras me golpearon una tras otra como martillazos. Doctor Márquez era mi médico de cabecera, un hombre en quien confiaba desde hacía años. ¿Cómo era posible que hubiera firmado algo sin consultarme? Mis piernas comenzaron a temblar, pero no podía moverme. Necesitaba escuchar más. No te preocupes por el dinero, mamá. Con su pensión y los ahorros que tiene, podemos cubrir los gastos del hogar por años. Además, ya averigüé sobre vender su casa vieja. La casa vieja. Mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mis hijos, donde mi esposo había muerto en mis brazos. Roberto hablaba de venderla como si fuera suya, como si yo ya estuviera muerta. Isadora, por favor, no me regañes. Sabes que esto es lo mejor para todos. Ella ya no puede valerse por sí misma, y nosotros no podemos cuidarla como se merece. Mentira. Yo podía cocinar, limpiar, manejar mis medicamentos, y había estado haciéndolo perfectamente hasta que llegué a esta casa. La única razón por la que parecía confundida era porque ellos controlaban cada aspecto de mi vida. Roberto siguió hablando con su madre Isadora, revelando detalles que me helaron la sangre. Rosaura estaba preocupada al principio, pero le expliqué que es la única manera de asegurar el futuro de Carmen. La universidad cuesta más de $20,000 al año, y con la pensión de Josefina podemos pagarla sin problemas. Además, si vendemos la casa, tendremos suficiente para el enganche de una casa más grande para nosotros. Ahí estaba la verdad desnuda y cruel. No me querían internar porque estuviera enferma o porque no pudieran cuidarme. Me querían fuera del camino para poder apoderarse de mi dinero y mi propiedad. Mi propia hija había firmado papeles para deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. Mañana a las 8 viene el transporte del hogar geriátrico. Le dijimos que era para una evaluación médica, así que no sospechará nada hasta que sea demasiado tarde. Roberto se rió, una risa fría que me revolvió el estómago. Para cuando se dé cuenta de lo que pasa, ya estará registrada como residente permanente. El doctor dice que con su edad y el estado emocional tras la muerte del esposo, es fácil justificar la internación. Cada palabra era una bofetada. Habían planeado cada detalle de mi secuestro legal con la precisión de criminales experimentados. Y lo más doloroso de todo era que mi propia hija, la niña que había llevado en mi vientre, a quien había enseñado a caminar y había consolado durante sus pesadillas, era cómplice de esta traición.
Sí, mamá, Rosaura ya guardó todas sus cosas importantes en cajas. Mañana, después de que se la lleven, cambiaremos las cerraduras y comenzaremos a vaciar el cuarto. El cuarto que era mi cuarto. Mis fotos familiares, mis libros, la manta que había tejido mi madre, todo sería empacado y desechado como basura. No creo que Carmen sea un problema. Es adolescente, está más preocupada por sus amigos que por su abuela. Además, le dijimos que el hogar geriátrico tiene piscina y actividades recreativas, que su abuela estará mejor ahí. Pero yo sabía que Carmen me quería. Había visto dolor en sus ojos durante estas últimas semanas, como si sintiera que algo malo estaba pasando, pero no supiera qué. Finalmente, Roberto se despidió de su madre. Perfecto, mamá. Mañana a esta hora todo habrá terminado. Josefina estará en su nueva casa, y nosotros podremos comenzar a vivir nuestras vidas sin esta carga. Esa palabra, carga, resonó en mis oídos como un grito. Había sido llamada muchas cosas en mi vida: esposa, madre, profesora, amiga. Pero nunca una carga. Roberto colgó el teléfono y se dirigió hacia la cocina. Yo corrí de vuelta a mi cuarto tan silenciosamente como pude, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la casa. Me senté en la cama, temblando, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. En menos de 5 horas vendría un transporte para llevarme a un lugar donde me encerrarían contra mi voluntad, mientras mis propios familiares se apoderaban de todo lo que había trabajado durante 70 años de vida. Me quedé sentada en la cama durante varios minutos, con la mente corriendo a 1000 por hora mientras mi corazón lentamente recuperaba su ritmo normal. El reloj de la mesita marcaba las 3:15 de la madrugada. Tenía menos de 5 horas antes de que llegara ese transporte. 5 horas para decidir si me quedaría como una víctima indefensa o si tomaría control de mi destino. La Josefina que había criado 5 hijos mientras trabajaba como profesora, que había cuidado a su esposo enfermo durante 2 años sin quejarse nunca, que había enfrentado la pobreza y las dificultades con la barbilla en alto, esa mujer no se rendiría sin luchar. Me levanté de la cama con una determinación que no había sentido en meses. Lo primero que hice fue revisar mentalmente todo lo que había escuchado. Roberto había mencionado que ya habían firmado papeles, que el doctor Márquez había proporcionado documentos médicos, y que mañana vendría un transporte a las 8. También habían empacado mis cosas, lo que significaba que no esperaban que yo regresara nunca. Pero había algo que no habían considerado: yo seguía siendo dueña de mi cuenta bancaria, de mi casa, y de todas mis propiedades. Mientras tuviera mi cédula de identidad y mi mente clara, tenía poder legal. El problema era que una vez que estuviera encerrada en ese hogar geriátrico, sería mucho más difícil demostrar mi competencia mental. Caminé hasta mi cómoda y saqué una pequeña maleta que había guardado en el fondo del closet. Con manos temblorosas pero decididas, comencé a empacar solo lo esencial: ropa interior, 2 mudas de ropa, mis medicamentos, mis documentos más importantes que guardaba en una carpeta, y los $500 en efectivo que siempre mantenía para emergencias. También tomé las joyas que mi esposo me había regalado durante nuestro matrimonio: mi anillo de bodas, los aretes de perlas que me dio en nuestro 20º aniversario, y el collar de oro que había sido de mi madre. Esas piezas tenían valor sentimental y económico, y podrían ser útiles si necesitaba dinero. Mientras empacaba, mi mente trabajaba en un plan. No podía salir por la puerta principal porque había una alarma que se activaba durante la noche. Roberto me había explicado el primer día que era por seguridad, pero ahora entendía que era otra forma de controlarme. Sin embargo, la ventana de mi cuarto daba al jardín lateral de la casa, y recordaba que cuando llegué, había notado que el pestillo estaba un poco flojo. Era una ventana baja, a menos de 1 metro del suelo, perfectamente factible para una mujer de mi edad que todavía estaba en buena forma física. La pregunta era: ¿a dónde ir una vez que saliera? Recordé a mi antigua vecina, doña Mercedes, quien vivía a unas 10 cuadras de la casa de Rosaura. Ella y yo habíamos sido amigas durante años, y sabía que era una mujer discreta y confiable. Su casa estaba lo suficientemente cerca como para caminar, pero lo suficientemente lejos como para que Roberto y Rosaura no pensaran en buscarme ahí inmediatamente. Mercedes siempre me había dicho que su puerta estaba abierta para mí, sin importar la hora. Esperaba que esa promesa siguiera siendo válida a las 4 de la madrugada. Terminé de empacar y me vestí con ropa cómoda, pantalones oscuros, una blusa de manga larga y mis zapatos más silenciosos. Revisé una vez más que tenía todos mis documentos: cédula,
tarjetas de crédito, libreta de ahorros y un papel donde había anotado los teléfonos importantes, incluyendo el de mi abogado, Óscar Mendoza, quien había manejado los asuntos legales de mi esposo y mío durante años. Óscar era un hombre honesto y competente, y si alguien podía ayudarme a proteger mis derechos, era él. Antes de abrir la ventana, me asomé cuidadosamente para revisar el jardín. La casa estaba en silencio total, y las luces de los vecinos estaban apagadas. La luna proporcionaba suficiente luz para ver el camino hasta la reja lateral que daba a la calle. Roberto había mencionado una vez que esa reja nunca la cerraban con llave porque solo la usaban para sacar la basura. Con suerte, podría salir por ahí sin hacer ruido. Abrí la ventana lentamente, centímetro por centímetro, rezando para que no hiciera ruido. El pestillo estaba efectivamente flojo, y la ventana se deslizó suavemente. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara, trayendo consigo el aroma de los jazmines que Rosaura había plantado cerca de la ventana. Qué irónico que las flores que mi hija había elegido para embellecer su hogar fueran testigos de mi escape de su traición. Puse la maleta en el suelo del jardín y luego me deslicé por la ventana con más agilidad de la que había tenido en años. La adrenalina corría por mis venas como un río desbordado. Una vez afuera, tomé mi maleta y caminé pegada a la pared de la casa, evitando las áreas donde había grava que podría hacer ruido bajo mis pies. El jardín estaba bien cuidado, con césped suave que absorbía el sonido de mis pasos. Llegué hasta la reja lateral y efectivamente estaba abierta. La empujé apenas lo suficiente para pasar, y en segundos estaba en la calle. La calle estaba desierta y silenciosa, iluminada solo por las farolas que proyectaban círculos de luz amarillenta cada 50 metros. Comencé a caminar con paso firme pero no demasiado rápido, para no llamar la atención si alguien me veía desde alguna ventana. Mientras caminaba, sentí una mezcla extraña de miedo y liberación. Por primera vez en meses, estaba tomando mis propias decisiones, caminando hacia donde yo quería ir, sin que nadie me dijera qué hacer o qué no hacer. El camino hacia la casa de Mercedes me era familiar porque habíamos hecho esa ruta juntas muchas veces cuando ella venía a visitarme o cuando yo iba a tomar té en su casa. 10 cuadras no parecían mucho en carro, pero a pie, cargando una maleta y con 70 años, se sentía como una maratón. Sin embargo, cada paso que daba me alejaba más de la pesadilla que había sido mi vida en casa de Rosaura, y me acercaba más a la posibilidad de recuperar mi libertad. Cuando llegué a la 5ª cuadra, tuve que detenerme un momento para descansar. Me senté en el borde de una jardinera pública, tratando de recuperar el aliento. Fue en ese momento cuando la realidad de lo que estaba haciendo me golpeó completamente. Una mujer de 70 años, escapando en la madrugada de la casa de su propia hija porque había descubierto un plan para internarla contra su voluntad. Si alguien me hubiera contado esta historia hace un año, no la habría creído. Pero ahí estaba yo, viviendo esa pesadilla que se había convertido en mi realidad. Llegué a la casa de Mercedes cuando el reloj de la iglesia cercana marcaba las 4:30 de la madrugada. Sus ventanas estaban oscuras, como era de esperarse a esa hora, pero había una pequeña luz en el porche que siempre dejaba encendida durante la noche. Me quedé parada frente a su puerta durante varios segundos, dudando si era correcto despertar a mi amiga a esta hora con una historia que sonaba sacada de una novela. Pero cuando recordé las palabras de Roberto sobre el transporte que vendría en menos de 4 horas, supe que no tenía alternativa. Toqué la puerta suavemente, 3 golpes cortos, esperé un momento, y volví a tocar. Escuché pasos arrastrándose desde adentro, y la voz somnolienta de Mercedes preguntando ¿quién es? Soy yo, Mercedes, Josefina, respondí en voz baja pero clara. Hubo un silencio, seguido por el sonido de varios cerrojos abriéndose. La puerta se abrió revelando a Mercedes en bata, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de sueño, pero su expresión cambió inmediatamente de confusión a preocupación cuando me vio ahí con mi maleta. Dios mío, Josefina, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me preguntó mientras me hacía pasar rápidamente y cerraba la puerta detrás de mí. Me derrumbé en su sofá y por primera vez en toda la noche, las lágrimas comenzaron a fluir. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de una rabia que había estado conteniendo durante meses. Mercedes se sentó a mi lado, puso su brazo alrededor de mis hombros, y me dejó llorar sin hacer preguntas. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo, la conversación que había escuchado, el plan para internarme, la manipulación con mis medicamentos, el aislamiento, y la traición de mi propia hija. Mercedes escuchó en silencio,
pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle que le revelaba. «Esos malditos», murmuró cuando terminé mi relato. Siempre supe que ese Roberto no me gustaba. Tenía algo en los ojos que no me inspiraba confianza. Mercedes había conocido a Roberto en varias ocasiones cuando visitaba mi antigua casa, y recordé que una vez me había comentado que le parecía demasiado interesado en los detalles de mis finanzas. «Y Rosaura, Josefina, yo creía que esa niña te quería. ¿Cómo pudo hacer esto?». La decepción en su voz reflejaba mi propio dolor. Rosaura había sido una hija ejemplar durante años, pero ahora entendía que tal vez solo había estado esperando el momento adecuado para mostrar su verdadera naturaleza. Mercedes me preparó té de manzanilla y me ofreció su cuarto de huéspedes. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», me dijo con firmeza. «Pero tienes que llamar a un abogado inmediatamente. Lo que están haciendo es secuestro y estafa. Hay leyes que protegen a las personas mayores de este tipo de abuso». Tenía razón. Yo sabía que Óscar Mendoza era mi mejor opción, pero tendría que esperar hasta que abriera su oficina para contactarlo. Mientras tanto, necesitaba pensar en todos los pasos que debía tomar para protegerme. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas de Mercedes, yo ya había dormido un par de horas y tenía un plan claro en mente. Primero, llamaría a Óscar para contarle la situación y pedirle que tomara medidas legales inmediatas. Segundo, iría al banco para asegurarme de que nadie más tuviera acceso a mis cuentas. Tercero, contactaría al doctor Márquez para confrontarlo sobre los documentos que había firmado sin mi conocimiento. Y cuarto, necesitaba reunir evidencia de todo lo que había pasado en casa de Rosaura. A las 7 de la mañana, Mercedes y yo estábamos desayunando cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me decía que era relacionado conmigo. «¿Contesto?», me preguntó Mercedes. Asentí, curiosa de saber quién podría estar llamando. Mercedes contestó con un simple «¿aló?», y luego me pasó el teléfono. «Es para ti», me dijo con una expresión extraña. Era Carmen, mi nieta, y su voz sonaba angustiada y confusa. «Abuela, ¿dónde estás? Papá y mamá están desesperados. Dicen que desapareciste durante la noche y que estás enferma y confundida. Vinieron unos señores en una ambulancia para llevarte al doctor, pero cuando fueron a tu cuarto no estabas». Mi corazón se aceleró. Roberto y Rosaura habían descubierto mi escape y ya estaban ejecutando su plan de contingencia, pintándome como una anciana confundida que había vagado perdida durante la noche. «Carmen, mi amor, escúchame muy bien», le dije con la voz más calmada que pude manejar. «No estoy enferma ni confundida. Estoy perfectamente bien y en un lugar seguro. Pero necesito que sepas algo muy importante sobre tus padres». Carmen se quedó en silencio, y pude escuchar voces de fondo, probablemente Roberto y Rosaura discutiendo sobre qué hacer. «No puedo hablar mucho ahora, pero pronto entenderás todo. Lo único que necesitas saber es que te amo, que siempre serás mi nieta preferida, y que nada de lo que vas a escuchar sobre mí en los próximos días es verdad». «Abuela, no entiendo nada. Papá dice que anoche te levantaste sonámbula y saliste de la casa sin recordar dónde ibas. Dice que es normal en personas de tu edad y que por eso necesitas atención médica especializada». La voz de Carmen se quebraba, y pude escuchar el miedo y la confusión en sus palabras. Roberto ya había comenzado a manipularla, usando la historia del sonambulismo para explicar mi ausencia y justificar la necesidad de internarme. «Carmen, ¿recuerdas cuando eras pequeña y jugábamos a los detectives? Te voy a pedir que uses esas habilidades ahora. Observa todo lo que dicen y hacen tus padres. Fíjate si sus historias tienen sentido. Y sobre todo, recuerda que tu abuela que te enseñó a leer, que te llevaba al parque todos los domingos, que conoce tu cumpleaños, tu color favorito, y todos tus secretos, no está enferma». Carmen sollozó del otro lado de la línea. «Te tengo que colgar, abuela. Papá viene hacia acá». La línea se cortó, dejándome con el corazón roto, pero también con una nueva determinación. Era oficial, la guerra había comenzado. Roberto y Rosaura no solo intentarían internarme cuando me encontraran, sino que también estaban construyendo una narrativa donde yo era una anciana senil que representaba un peligro para mí misma. Pero tenían una debilidad que no habían considerado: Carmen. Mi nieta era inteligente y sensible, y aunque solo tenía 16 años, había heredado mi capacidad de ver más allá de las mentiras bonitas.
Si lograba mantener una línea de comunicación con ella, tendría una aliada dentro del territorio enemigo. A las 8:30 de la mañana estaba sentada en la oficina de Óscar Mendoza, quien había aceptado verme de emergencia después de que le expliqué la situación por teléfono. Óscar era un hombre de 60 años, con cabello gris y una mirada penetrante que inspiraba confianza. Había manejado los asuntos legales de mi familia durante 15 años, y conocía perfectamente mi situación financiera y mental. Cuando terminé de contarle todo lo que había pasado, se recostó en su silla con una expresión de indignación que me tranquilizó. No era la primera vez que veía un caso como el mío. Josefina, lo que están haciendo constituye varios delitos, me dijo mientras tomaba notas en un cuaderno legal. Primero, conspiración para privarla de su libertad. Segundo, intento de estafa para apoderarse de sus bienes. Tercero, falsificación de documentos médicos si efectivamente el doctor Márquez firmó algo sin examinarla. Y cuarto, abuso de persona mayor, que en este estado tiene penalidades muy severas. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me hicieron entender la gravedad de lo que enfrentaba. Lo primero que vamos a hacer es conseguir una orden de protección temporal que evite que la internen sin su consentimiento. Segundo, vamos a congelar todas sus cuentas bancarias para que nadie más pueda acceder a ellas. Y tercero, vamos a documentar todo esto oficialmente. Óscar llamó inmediatamente a su asistente para que preparara los documentos necesarios, y luego contactó a un juez que conocía para solicitar una audiencia de emergencia. El sistema legal tiene protecciones específicas para personas mayores en situaciones como la suya, me explicó mientras esperábamos. Pero necesitamos actuar rápido antes de que ellos presenten su propia versión de los hechos. Me pidió que escribiera una declaración detallada de todo lo que había pasado, incluyendo fechas, conversaciones específicas y cualquier evidencia que pudiera recordar. Mientras escribía mi declaración, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero decidí contestar. La voz que escuché me heló la sangre. Era Roberto, pero sonaba completamente diferente al hombre que había estado actuando como el yerno perfecto durante meses. Su voz era fría, amenazante, sin rastro de la falsa cortesía que había usado conmigo. Josefina, sé que estás ahí. Necesitas regresar a casa inmediatamente. Tienes problemas de salud graves y necesitas atención médica. Si no regresas por tu propia voluntad, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Roberto, le respondí con una calma que no sentía. Estoy perfectamente bien y no tengo ninguna intención de regresar a esa casa. Además, ahora sé exactamente cuáles eran tus planes para mí. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego Roberto cambió de táctica. No sé de qué hablas, Josefina. Anoche te levantaste confundida y saliste de la casa. Estuvimos buscándote toda la noche. Rosaura está histérica de preocupación. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? La manipulación en su voz era tan obvia que casi me dio risa. Escuché tu conversación con tu madre anoche, Roberto. Sé todo sobre el hogar geriátrico, sobre los papeles que firmaron, sobre vender mi casa, sobre usar mi pensión para pagar la universidad de Carmen. Sé que el doctor Márquez firmó documentos falsos. Lo sé todo. Esta vez el silencio fue más largo, y cuando Roberto volvió a hablar, había abandonado completamente la pretensión de preocupación. Escúchame bien, vieja estúpida. Vas a regresar a esta casa ahora mismo, o te vas a arrepentir. Tenemos formas de hacer que parezcas mentalmente incompetente, y cuando terminemos contigo, nadie va a creer una palabra de lo que digas. Óscar, que había estado escuchando la conversación, me hizo una seña para que pusiera el altavoz. Roberto, intervino Óscar con voz profesional, soy Óscar Mendoza, abogado de la señora Josefina. Esta conversación está siendo grabada, y lo que acaba de decir constituye una amenaza directa contra mi clienta. Le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer más declaraciones que puedan ser usadas en su contra. Roberto colgó inmediatamente, pero ya habíamos conseguido lo que necesitábamos, evidencia grabada de su verdadera naturaleza. Perfecto, dijo Óscar mientras guardaba la grabación en su teléfono. Esto demuestra que no hay ninguna preocupación médica real de su parte. Es una amenaza clara para forzarla a regresar. Media hora después, la asistente de Óscar llegó con los documentos de la orden de protección temporal, y nos dirigimos al juzgado para la audiencia de emergencia. El juez, una mujer de mediana edad llamada Patricia Valdés,
Escuchó mi caso con atención y revisó la grabación de la amenaza de Roberto. Señora Josefina, me dijo la jueza después de escuchar toda la evidencia, es evidente que usted está en plena posesión de sus facultades mentales y que ha sido víctima de un intento de abuso. Voy a emitir una orden de protección temporal que prohíbe a Roberto Martínez, Rosaura Sandoval e Isadora Martínez acercarse a usted o contactarla sin su consentimiento. También voy a ordenar una investigación oficial sobre los documentos médicos falsificados y el intento de internación forzosa. La sensación de alivio que sentí en ese momento fue indescriptible. Salimos del juzgado con documentos oficiales que me protegían legalmente, pero Óscar me advirtió que esto era solo el comienzo. Ahora van a intentar demostrar que usted está mentalmente incompetente para manejar sus asuntos. Van a traer testigos, van a conseguir evaluaciones médicas sesgadas, van a hacer todo lo posible para revertir esta orden. Tenía razón. Roberto y Rosaura no se iban a rendir fácilmente, especialmente ahora que sabían que yo estaba luchando de vuelta. Nuestro siguiente paso fue ir al banco. Cuando llegamos, pedimos hablar con el gerente y le expliqué la situación. Resulta que Roberto había intentado obtener información sobre mis cuentas la semana anterior, diciendo que era mi yerno y que necesitaba ayudar a manejar mis finanzas porque yo estaba un poco confundida últimamente. Afortunadamente, el banco tenía políticas estrictas sobre la privacidad y no le habían dado ninguna información. Sin embargo, el gerente me mostró que había intentos de acceso online a mi cuenta desde una dirección IP que no era la mía. Inmediatamente cambié todas mis contraseñas, agregué una alerta de seguridad a todas mis cuentas y establecí que solo yo podía autorizar cualquier transacción mayor a $100. También transferí la mayoría de mi dinero a una cuenta nueva en un banco diferente, donde Roberto y Rosaura no sabrían buscar. Sus ahorros de toda la vida ascienden a aproximadamente $120,000, me explicó el gerente mientras procesábamos las transferencias. Con su pensión mensual de $1,800, usted tiene suficientes recursos para vivir independientemente durante muchos años. Cuando salimos del banco, me sentía como si hubiera recuperado una parte importante de mi identidad. Durante meses, Roberto había controlado mis finanzas indirectamente, sugiriendo gastos, revisando mis estados de cuenta, haciéndome sentir como si fuera una carga económica. Ahora tenía control total sobre mi dinero otra vez, y eso me daba poder para tomar decisiones sobre mi futuro. Óscar me llevó de vuelta a la casa de Mercedes, donde almorzamos y planificamos los siguientes pasos. Mercedes había estado siguiendo las noticias locales en Internet y había encontrado algo interesante. Una nota en el periódico local sobre el aumento de casos de abuso financiero contra personas mayores. «Mira esto, Josefina», me dijo mostrándome su tablet. Dice que el año pasado hubo más de 500 casos reportados en nuestro condado. La mayoría involucran familiares que intentan apoderarse de propiedades y ahorros de sus parientes mayores. Mientras leíamos el artículo, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Carmen, pero su voz sonaba diferente, más cautelosa. «Abuela, ¿puedes hablar? Estoy en casa de mi amiga Sofía». Le dije que sí, y Carmen continuó en voz baja. «Abuela, algo raro está pasando aquí. Después de que hablamos esta mañana, papá y mamá han estado haciendo llamadas todo el día. Escuché a papá hablando con alguien sobre conseguir un doctor que diga que tienes Alzheimer. Y mamá empacó todas tus cosas en cajas y las puso en el garaje». Mi corazón se aceleró. Carmen estaba empezando a ver la verdad. También encontré algo extraño. «Abuela, en el escritorio de papá hay unos papeles con tu nombre, y uno dice algo sobre venderte casa. Pero tú nunca dijiste que querías vender tu casa, ¿verdad?» Carmen estaba conectando los puntos, tal como esperaba que lo hiciera. «Mi amor», le dije suavemente, «necesito que seas muy valiente y muy inteligente. Tus padres no están diciendo la verdad sobre mí o sobre la situación. ¿Crees que puedes tomar fotos de esos papeles sin que ellos se den cuenta?» Carmen se quedó callada por un momento, luego susurró: «Sí, abuela. Creo que puedo hacerlo. Pero tengo miedo». «Carmen, mi niña valiente», le dije con toda la ternura que pude transmitir por teléfono, «entiendo que tengas miedo, pero necesito que confíes en mí como siempre lo has hecho. Si puedes conseguir esas fotos, me ayudarías a proteger no solo a mí, sino también a ti. Porque si tus padres pueden hacerme esto a mí, que soy su madre, imagínate lo que podrían hacerte a ti cuando cumplas 18 años y tengas acceso a tu fondo universitario».
Carmen suspiró del otro lado de la línea, y pude escuchar el peso de la comprensión cayendo sobre sus hombros jóvenes. Abuela, ¿es verdad que papá quería internarte para quedarse con tu dinero? Su voz se quebró un poco al hacer la pregunta. Sí, mi amor. Es exactamente lo que querían hacer. Anoche escuché a tu papá hablando por teléfono con tu abuela Isadora, planeando todo. Iban a llevarme a un hogar geriátrico esta mañana, vender mi casa y usar mi pensión para pagar tu universidad sin preguntarme. Carmen se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Finalmente, susurró, pero mamá siempre dice que te ama mucho. ¿Cómo puede estar haciendo esto? Era la pregunta que yo misma me había hecho cientos de veces desde anoche. A veces las personas que amamos pueden decepcionarnos de maneras que nunca imaginamos, le respondí. Tu mamá tal vez se convenció de que esto era lo mejor para todos, pero eso no hace que esté bien. Carmen, ¿recuerdas cuando eras pequeña y me preguntaste por qué los adultos a veces hacen cosas malas? Te dije que a veces la gente se pierde en el camino, y que el dinero puede hacer que las personas cambien. Carmen sollozó suavemente. Sí, lo recuerdo. Pero nunca pensé que mi mamá se perdería en el camino. Le expliqué a Carmen que tenía que ser muy cuidadosa. No confrontes a tus padres con lo que sabes. Actúa normal, como si no supieras nada. Si pueden, toma fotos de esos documentos y envíamelos por mensaje. Pero sobre todo, cuídate. Si en algún momento sientes que estás en peligro o que necesitas salir de esa casa, llama a este número y pregunta por Óscar Mendoza. Le dicté el número del abogado, y ella lo anotó. Él es mi abogado, y ya sabe toda la situación. También puede llamar a Mercedes si no puede encontrarme. Carmen me aseguró que entendía, y acordamos que se comunicaría conmigo cuando fuera seguro hacerlo. Después de colgar con Carmen, Mercedes y yo nos sentamos a planificar mi siguiente movimiento. No puedes quedarte escondida para siempre, Josefina, me dijo Mercedes mientras servía más té. Tarde o temprano van a encontrarte, y cuando lo hagan, van a estar preparados con una historia sobre tu supuesta enfermedad mental. Tenía razón. Necesitaba ser proactiva, no reactiva. ¿Qué sugieres?, le pregunté. Mercedes sonrió con una expresión que no había visto en años. Creo que es hora de que hagas algo que Roberto y Rosaura nunca esperarían: contraatacar. Mercedes tenía una idea brillante. Su sobrina trabajaba en el periódico local como periodista, especializándose en historias de interés humano y problemas sociales. Leticia ha escrito varios artículos sobre el abuso de personas mayores, me explicó Mercedes. Si le cuentas tu historia, podría escribir un artículo que exponga lo que Roberto y Rosaura intentaron hacer. Una vez que la historia sea pública, será mucho más difícil para ellos continuar con sus mentiras. La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. Hacer pública mi historia significaba que no habría vuelta atrás. Mercedes llamó a su sobrina Leticia, quien aceptó reunirse con nosotras esa misma tarde. Mientras esperábamos, recibí un mensaje de texto de Carmen con 3 fotos. Mi corazón se aceleró cuando vi las imágenes. Eran documentos del escritorio de Roberto, incluyendo un contrato preliminar para vender mi casa, una solicitud de poder legal sobre mis asuntos financieros, y lo más impactante de todo, una evaluación médica falsa firmada por el doctor Márquez que declaraba que yo sufría de deterioro cognitivo significativo y pérdida de capacidad para tomar decisiones independientes. Inmediatamente envié las fotos a Óscar, quien me llamó 10 minutos después. Josefina, esto es evidencia sólida de conspiración y falsificación de documentos. El doctor Márquez está en serios problemas legales. Esta evaluación está fechada hace 2 semanas, pero según sus registros médicos, usted no ha visitado su consultorio en más de 3 meses. Óscar me explicó que con esta evidencia podríamos no solo defendernos, sino también presentar cargos criminales contra Roberto, Rosaura y el doctor Márquez. Cuando Leticia llegó a casa de Mercedes esa tarde, me sorprendió su juventud y su energía. Era una mujer de unos 30 años, con cabello rizado y ojos inteligentes que me recordaron a Carmen. Leticia sacó una grabadora digital y me pidió que le contara toda la historia desde el principio. Durante 2 horas, relaté cada detalle: la mudanza a casa de Rosaura, las señales que había ignorado, la conversación que escuché, mi escape nocturno y la evidencia que habíamos reunido. Señora Josefina, me dijo Leticia cuando terminé,
su historia es exactamente el tipo de situación que necesita ser expuesta públicamente. No solo para protegerla a usted, sino para advertir a otras personas mayores sobre estas tácticas. Leticia me explicó que había visto casos similares, pero pocos con tanta evidencia documentada. El hecho de que usted grabara las amenazas de Roberto y que su nieta fotografiara los documentos falsos, hace que esta historia sea irrefutable. Esa noche, mientras Leticia escribía el artículo, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Rosaura, con la voz llorosa y desesperada. Mamá, por favor, regresa a casa. No entiendo por qué estás haciendo esto. Nosotros solo queremos cuidarte. Su actuación era tan convincente que por un momento dudé de mi propia memoria. Pero luego recordé la conversación que había escuchado, los documentos falsificados, y la frialdad en la voz de Roberto cuando me amenazó. Rosaura, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, si realmente quisieras cuidarme, no habrías firmado papeles para internarme sin mi consentimiento. Si realmente me amaras, no habrías planeado vender mi casa a mis espaldas. Y si realmente te preocuparas por mi bienestar, no habrías permitido que tu esposo me amenazara esta mañana. Rosaura se quedó callada por un momento, luego cambió de táctica. Mamá, creo que estás confundida. Nosotros nunca firmamos papeles para internarte. Solo estábamos explorando opciones para cuando fuera necesario en el futuro. Y sobre la casa, Roberto pensó que sería mejor venderla porque es muy grande para ti sola. Sus mentiras eran tan elaboradas que me pregunté cuánto tiempo había estado practicándolas. Rosaura, tengo evidencia de todo lo que dices que no pasó. Documentos, grabaciones, fotos. Así que por favor, no me insultes fingiendo que soy estúpida. La conversación terminó con Rosaura colgándome, pero no antes de escucharla gritar a alguien en el fondo. No está funcionando. Sabe demasiado. 20 minutos después, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Isadora, la madre de Roberto, con una voz aún más manipuladora que la de su hijo. Josefina, querida, soy Isadora. Roberto me ha contado sobre tu confusión y tu escape de anoche. Entiendo que debe ser muy desorientador para ti. Isadora, la interrumpí. No hay ninguna confusión de mi parte. Escuché la conversación que tuviste con tu hijo anoche, donde planearon internarme para apoderarse de mi dinero. Así que puedes ahorrar el teatro. Isadora se quedó callada por un momento, luego su voz cambió completamente, volviéndose dura y amenazante. Escúchame bien, Josefina. Mi hijo y mi nuera han invertido mucho tiempo y dinero en cuidarte. Lo mínimo que puedes hacer es mostrar gratitud en lugar de causar problemas. ¿Gratitud?, le pregunté incrédula. Gratitud por planear secuestrarme y robar mis ahorros de toda la vida. Isadora se rió con frialdad. No seas dramática. Nadie iba a secuestrarte. Solo íbamos a ponerte en un lugar donde pudieras recibir la atención que necesitas. Y sobre el dinero, ese dinero debería ser de la familia de todos modos. Tú ya viviste tu vida. Sus palabras me revelaron la mentalidad que había detrás de todo el plan. Para ellos, yo ya no era una persona con derechos, sino un obstáculo para sus ambiciones financieras. Isadora, le dije con toda la dignidad que pude reunir, ese dinero es mío porque lo gané trabajando durante 40 años como profesora. Esa casa es mía porque la pagué con el sudor de mi frente junto a mi esposo. Y mi vida no ha terminado solo porque ustedes quieran que termine. Colgué el teléfono y me di cuenta de que ya no tenía miedo. Tenía rabia, determinación, y algo que Roberto, Rosaura e Isadora habían subestimado completamente. La voluntad de una mujer de 70 años que había decidido luchar por su libertad. Al día siguiente, el artículo de Leticia se publicó en la primera página del periódico local con el titular: Abuela de 70 años escapa en la madrugada para evitar internación forzosa planeada por su familia. La historia incluía fotografías de los documentos falsificados, transcripciones de las grabaciones, y mi testimonio completo. Mercedes me despertó esa mañana con el periódico en sus manos y una sonrisa que no había visto en años. Josefina, toda la ciudad está hablando de tu historia. El teléfono del periódico no ha parado de sonar con personas que quieren apoyarte. Efectivamente, a las 9 de la mañana ya había recibido llamadas de 3 estaciones de radio locales pidiendo entrevistas,
2 organizaciones de protección de derechos de personas mayores ofreciendo apoyo legal gratuito, y sorprendentemente, 6 personas que habían vivido situaciones similares con sus propias familias. No estás sola en esto, me dijo una mujer llamada Clara, cuyo hijo había intentado algo parecido 2 años atrás. Cuando vi tu historia en el periódico, supe que tenía que llamarte. Lo que estás haciendo es valiente y necesario. Pero no todas las reacciones fueron positivas. A las 10 de la mañana, Oscar me llamó con noticias preocupantes. Josefina, Roberto contrató a un abogado muy agresivo llamado Fabiano Torres. Ya presentaron una contrademanda alegando que usted está mentalmente incompetente y que representa un peligro para sí misma. También están pidiendo una orden judicial para obligarla a someterse a una evaluación psiquiátrica. Mi estómago se hundió. Sabía que Roberto no se rendiría fácilmente, pero no esperaba que contraatacara tan rápido. Además, continuó Oscar, han contactado a todos los medios locales con su versión de la historia. Dicen que usted está sufriendo de paranoia y delirios, y que el artículo del periódico es producto de su confusión mental. Era exactamente la táctica que había temido. Roberto estaba usando mi propia valentía contra mí, diciendo que el hecho de que hubiera hablado públicamente probaba que estaba mentalmente desequilibrada. Mercedes prendió la televisión del noticiero local del mediodía, y ahí estaba Roberto en una conferencia de prensa improvisada frente a su casa. Vestía un traje oscuro y tenía una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Mi suegra, a quien amo como si fuera mi propia madre, está pasando por un episodio psicótico grave, decía mirando directamente a la cámara. Durante meses hemos notado signos de deterioro mental, olvidos, paranoia, acusaciones sin fundamento contra la familia que la ama. Junto a él estaba Rosaura, con los ojos enrojecidos y pañuelos en la mano. Mi mamá siempre ha sido una mujer fuerte e independiente, sollozaba convincentemente. Verla así, inventando historias sobre nosotros, acusándonos de cosas terribles, es devastador. Solo queremos que reciba la ayuda médica que necesita. Su actuación era tan creíble que por un momento me pregunté si alguien que no conociera los hechos reales podría creerles. Roberto continuó. Los documentos que mi suegra ha presentado como evidencia son malinterpretaciones de conversaciones normales sobre cuidados médicos futuros. Cualquier familia responsable discute estas opciones cuando un ser querido llega a cierta edad. Nunca hubo ningún plan para internarla contra su voluntad. La mentira era tan elaborada y presentada con tanta convicción que entendí por qué habían logrado engañar al doctor Márquez. La entrevista terminó con Roberto haciendo un llamado directo. Josefina, si estás viendo esto, por favor regresa a casa. Te amamos, te extrañamos, y solo queremos ayudarte. No tienes que vivir con esta paranoia y confusión. Hay tratamientos que pueden ayudarte a sentirte mejor. Era un golpe maestro de manipulación pública, pintándose como el yerno amoroso y preocupado mientras me retrataba como una anciana delirante. 1 hora después, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de números desconocidos. Algunas eran periodistas pidiendo mi respuesta a las declaraciones de Roberto, pero otras eran personas que habían visto la conferencia de prensa y ahora dudaban de mi versión de los eventos. Señora, ¿es verdad que está enferma?, me preguntó una mujer. Su yerno parecía muy sincero en la televisión. Cada llamada era como una puñalada, sembrando dudas sobre mi cordura en la mente del público. Mercedes me encontró llorando en la cocina esa tarde. No puedo con esto, le dije. Son tan convincentes que incluso yo estoy empezando a dudar de mi propia memoria. Mercedes se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Josefina, mírame. Tú no estás loca. Tú no estás confundida. Tienes evidencia sólida de lo que pasó, y miles de personas te apoyan. No puedes dejar que ellos te convenzan de que la realidad que viviste no es real. Esa noche, Carmen me envió un mensaje de texto que me destrozó el corazón. Abuela, no sé qué creer. Papá y mamá están diciendo que estás muy enferma y que las fotos que tomé son de documentos que tú malinterpretaste. Dicen que me manipulaste para que robara documentos privados. Estoy confundida y asustada. Roberto había logrado lo que quería, sembrar dudas incluso en la mente de mi propia nieta. Le respondí inmediatamente. Carmen, entiendo tu confusión. Pero quiero que recuerdes algo. La abuela que conoces desde pequeña, que te ayudó con tu tarea durante años, que conoce todos tus secretos y nunca te ha mentido, ¿te parece una persona que inventaría una historia tan elaborada?
¿O te parece más probable que los adultos que han estado mintiendo sobre pequeñas cosas durante meses también estén mintiendo sobre esto? El mensaje me llegó 1 hora después. Abuela, tienes razón. Cuando lo pienso así, no tiene sentido que tú inventaras todo esto. Pero papá dice que cuando las personas mayores se enferman, a veces ni ellas mismas saben que están inventando cosas. Roberto había hecho su tarea, utilizando los miedos naturales sobre el envejecimiento para socavar la confianza de Carmen en mí. Carmen, ¿recuerdas el juego que jugábamos cuando eras pequeña? Te preguntaba qué era lo que más me importaba en el mundo, y tú siempre decías, la verdad y la familia. ¿Crees que eso ha cambiado? ¿Crees que de repente decidiría destruir a mi propia familia con mentiras? Hubo una pausa larga antes de su respuesta. No, abuela. Eso no tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué papá y mamá están diciendo estas cosas? Porque tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz, mi amor. Roberto podría ir a la cárcel por falsificar documentos médicos. Tu mamá podría perder su reputación y su trabajo. Y ambos perderían acceso a mi dinero, que era lo que querían desde el principio. Carmen no respondió inmediatamente, pero cuando lo hizo, su mensaje me llenó de esperanza. Abuela, creo que necesito ver más evidencia por mí misma. ¿Puedes enviarme las grabaciones que tienes? Esa noche, le envié a Carmen las grabaciones de las amenazas de Roberto y de mi conversación con Isadora. También le envié copias de todos los documentos que Óscar había reunido, incluyendo los informes bancarios que mostraban los intentos de acceso no autorizado de Roberto. Sabía que era arriesgado involucrar a Carmen tan profundamente, pero también sabía que era una joven inteligente que merecía conocer la verdad sobre sus padres. A las 2 de la madrugada, recibí un mensaje que me hizo llorar de alivio. Abuela, escuché las grabaciones. La voz de papá cuando te amenaza es la misma voz que usa conmigo cuando está realmente enojado, no la voz falsa que pone en público. Y reconozco la risa de la abuela Isadora cuando dice que tú, ya viviste tu vida. Sé que es real. Todo es real. Lo siento mucho por haber dudado. Mi nieta había elegido la verdad por encima de la comodidad, y eso me dio la fuerza que necesitaba para continuar luchando. Carmen, no tienes que disculparte. Ellos son muy buenos manipulando, y es natural que hayas tenido dudas. Pero ahora que sabes la verdad, necesito que seas muy cuidadosa. No dejes que sepan que me crees. Tu seguridad es más importante que cualquier cosa. Carmen me aseguró que entendía, y acordamos un código secreto para comunicarnos. Ella me enviaría fotos de flores cuando fuera seguro hablar, y fotos de nubes cuando hubiera peligro. Al día siguiente, Carmen me envió una foto de rosas rojas, seguida de un mensaje que cambiaría todo. Abuela, papá y la abuela Isadora van a hacer algo mañana. Escuché que van a traer un doctor diferente a la casa, alguien que va a decir que tienes que ser internada inmediatamente por tu propia seguridad. También van a contactar a la policía para reportarte como una persona mayor perdida y confundida. Tienes que estar preparada. La información que Carmen me había enviado me llenó de una mezcla de pánico y determinación. Roberto e Isadora habían decidido escalizar su estrategia, y sabía que tenía menos de 24 horas para prepararme para su próximo ataque. Llamé inmediatamente a Óscar, quien me citó en su oficina a 1:00 de la mañana. Josefina, lo que están planeando es técnicamente legal si consiguen la orden judicial correcta, me explicó mientras revisaba los códigos legales en su computadora. Pero tenemos ventajas que ellos no conocen. Óscar había estado trabajando durante toda la noche preparando una contraestrategia. Primero, ya contraté a un psiquiatra independiente, el doctor Octavio Restrepo, para que la evalúe esta misma tarde. Es un profesional respetado que no tiene conexiones con su familia, y sus evaluaciones son consideradas imparciales por todos los tribunales del Estado. Me explicó que esta evaluación sería crucial para demostrar mi competencia mental. Segundo, conseguí una cita de emergencia con la jueza Valdés para mañana a las 10 de la mañana, antes de que ellos puedan presentar su propio caso. Y tercero, continuó Óscar con una sonrisa, mi investigador privado encontró información muy interesante sobre el doctor Márquez. Resulta que tiene deudas de juego por más de $50,000, y Roberto le prestó $20,000 hace 2 meses. Tenemos los registros bancarios que prueban el pago. Esto explicaba por qué el doctor había estado dispuesto a falsificar mis documentos médicos. Roberto lo había comprado, aprovechándose de su desesperación financiera.
La evaluación con el doctor Octavio esa tarde fue exhaustiva pero tranquilizadora. Durante 3 horas, me hizo preguntas sobre mi historia personal, mis finanzas, mis medicamentos y mi comprensión de la situación actual. También me realizó pruebas cognitivas estándar, recordar listas de palabras, resolver problemas matemáticos, identificar fechas y lugares. Señora Josefina, me dijo al final, no solo está usted completamente competente mentalmente, sino que demuestra una claridad y agudeza mental superior al promedio para cualquier edad. Esa noche, Carmen me envió una serie de mensajes que confirmaron mis peores temores, pero también me dieron información valiosa. Abuela, el doctor nuevo llegó esta tarde. Es un hombre mayor, muy serio, y papá le estaba mostrando papeles y hablando en voz baja. Escuché que papá le dijo que tenías episodios violentos y que habías amenazado a la familia. Las mentiras de Roberto se volvían más elaboradas y peligrosas. También vino la abuela Isadora con una maleta. Va a quedarse aquí hasta que se resuelva el problema, como ella dice. Lo más perturbador llegó en el siguiente mensaje. Abuela, encontré algo terrible en el teléfono de papá. Dejó su teléfono en la mesa mientras se duchaba, y vi mensajes con alguien llamado Dr. Herrera. Papá le escribió: necesito que la declare incompetente sin importar cómo esté cuando la vea. El pago extra que discutimos estará en su cuenta mañana. El doctor respondió: entendido. Tengo experiencia manejando estos casos difíciles. Mi sangre se heló. Roberto había encontrado un doctor corrupto dispuesto a falsificar una evaluación psiquiátrica a cambio de dinero. Carmen continuó: pero hay algo más, abuela. Mamá está actuando muy extraña. Anoche la escuché llorando en su cuarto, y cuando la abuela Isadora le preguntó qué pasaba, mamá dijo que ya no estaba segura de si esto era lo correcto. La abuela Isadora le gritó y le dijo que era demasiado tarde para arrepentirse, que ya habían llegado muy lejos para echarse atrás. Había una grieta en la alianza, y Rosaura estaba comenzando a cuestionar lo que estaban haciendo. Pasé la noche en casa de Mercedes preparándome para lo que sabía sería el día más importante de esta batalla. Óscar había coordinado todo perfectamente. A las 8 de la mañana, me presentaría voluntariamente en el tribunal con mi propia evaluación psiquiátrica y toda la evidencia de la conspiración. A las 10, tendríamos la audiencia con la jueza Valdés. Y antes de que Roberto pudiera presentar su propio caso, ya habríamos expuesto sus mentiras y corrupciones. La mañana llegó fría y gris, perfecta para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Mercedes me acompañó al tribunal, donde nos encontramos con Óscar y el doctor Octavio. Josefina, me dijo Óscar mientras caminábamos hacia la entrada, recuerde que hoy no solo está luchando por su libertad. Está luchando por su dignidad, por su derecho a envejecer con respeto, y está enviando un mensaje a otros abusadores de que las personas mayores no son víctimas fáciles. Cuando entramos a la sala del tribunal, me sorprendió ver que estaba llena de gente. Había periodistas, representantes de organizaciones de derechos de personas mayores, y varias personas que habían leído mi historia y venido a apoyarme. En el lado opuesto, vi a Roberto con su abogado Fabiano, ambos vestidos de negro y con expresiones sombrías. Rosaura estaba ahí también, pero se veía pálida y nerviosa, evitando mi mirada. La jueza Valdés llamó al orden y comenzó revisando todos los documentos que habíamos presentado. Señor Torres, le dijo al abogado de Roberto, veo que ustedes alegan que la señora Josefina está mentalmente incompetente, pero ella se ha presentado voluntariamente hoy con una evaluación psiquiátrica independiente que contradice completamente sus afirmaciones. ¿Cómo explican esta discrepancia? Fabiano se levantó y comenzó su argumento. Su señoría, es precisamente la naturaleza de ciertas condiciones mentales que los pacientes pueden parecer lucidos temporalmente, especialmente cuando están en un ambiente controlado como el consultorio de un doctor. Mi cliente tiene evidencia de que la señora ha tenido episodios violentos y amenazantes que demuestran que representa un peligro. Era una táctica inteligente, pero Óscar estaba preparado para esto. Su señoría, intervino Óscar, me gustaría presentar evidencia de que el doctor que evalúa a mi clienta para la otra parte recibió un pago de $20,000 del señor Roberto Martínez 2 días antes de realizar dicha evaluación. También tenemos mensajes de texto que prueban que el señor Martínez instruyó específicamente al doctor para que declarara incompetente a mi clienta sin importar su estado mental real. El murmullo en la sala fue audible cuando Óscar presentó las capturas de pantalla que Carmen había conseguido. La cara de Roberto se puso roja cuando vio que teníamos los mensajes de su teléfono.
Fabiano pidió un receso para consultar con su cliente, pero la jueza Valdés negó la petición. Quiero escuchar exactamente cómo explican estos mensajes antes de proceder. Roberto susurró algo urgentemente en el oído de su abogado, quien se veía cada vez más incómodo. Su señoría, dijo Fabiano después de un momento, mi cliente niega haber enviado esos mensajes. Es posible que su teléfono haya sido comprometido o que los mensajes hayan sido falsificados. Pero Oscar tenía una carta más que jugar. Su señoría, me gustaría llamar a testificar a la nieta de mi clienta, Carmen Martínez, quien puede confirmar que ella misma tomó estas capturas de pantalla del teléfono de su padre. Carmen entró a la sala acompañada de un trabajador social del tribunal. Se veía pequeña y nerviosa, pero cuando me miró, vi determinación en sus ojos. Roberto intentó sonreírle, pero Carmen evitó su mirada. Bajo juramento, Carmen testificó que había visto los mensajes en el teléfono de Roberto y había tomado las fotos por su propia cuenta. ¿Alguien te pidió que hicieras esto?, le preguntó Oscar. No, señor. Lo hice porque sabía que estaba mal lo que mis padres estaban planeando hacerle a mi abuela. La pregunta crucial llegó cuando Oscar le pidió a Carmen que describiera el comportamiento de Roberto en casa. ¿Has visto alguna vez que tu abuela sea violenta o amenazante como alega tu padre? Carmen respiró profundamente y respondió con voz clara. No, señor. Mi abuela nunca ha sido violenta. Pero he visto a mi papá amenazarla por teléfono y he escuchado conversaciones donde él y mi otra abuela planean cosas en contra de ella. Roberto se levantó de su asiento gritando, ella está mintiendo. La han manipulado. Pero la jueza ordenó que se sentara y guardara silencio. Finalmente, Oscar presentó la evidencia del soborno al doctor Márquez y la falsificación de documentos médicos. Su señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de una anciana confundida, sino un caso de conspiración criminal para privar a una persona competente de su libertad y apoderarse de sus bienes. La jueza revisó todos los documentos en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. He visto suficiente, declaró finalmente la jueza Valdés. Las evidencias presentadas demuestran claramente que la señora Josefina Morales está en plena posesión de sus facultades mentales y que ha sido víctima de una conspiración para privarla de sus derechos. Ordeno que se mantenga la orden de protección contra los señores Roberto Martínez, Rosaura Sandoval e Isadora Martínez. Además, ordeno una investigación criminal inmediata sobre las alegaciones de falsificación de documentos, soborno y conspiración. El martillo cayó, y supe que había ganado la primera batalla real. Cuando la jueza Valdés pronunció su veredicto, sentí como si un peso gigantesco se levantara de mis hombros. Había ganado, pero la mirada de Roberto desde el otro lado de la sala me decía que esto estaba lejos de terminar. Mientras salíamos del tribunal, vi cómo Fabiano hablaba urgentemente con Roberto, quien tenía las manos cerradas en puños y la mandíbula tensa. Rosaura permanecía sentada en su silla, con la cabeza entre las manos, sollozando silenciosamente. Carmen se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Abuela, lo siento mucho. Siento haber dudado de ti, siento no haberme dado cuenta antes de lo que papá y mamá estaban haciendo. Mi niña preciosa, le dije mientras la acariciaba el cabello, tú no tienes nada que lamentar. Fuiste la más valiente de todos nosotros. Sin tu ayuda, nunca habría podido probar la verdad. El trabajador social del tribunal me explicó que Carmen podría quedarse conmigo temporalmente mientras se investigaba la situación familiar, pero que eventualmente tendría que tomar decisiones sobre su custodia. Por ahora, me dijo, lo importante es que ambas estén seguras. Oscar me acompañó a dar una declaración a la policía sobre los cargos criminales. El detective a cargo del caso, un hombre mayor llamado Jair Mendoza, me escuchó con atención mientras yo relataba toda la historia una vez más. Señora Josefina, me dijo cuando terminé, en mis 20 años de servicio, he visto muchos casos de abuso de personas mayores, pero pocos con tanta evidencia documentada como el suyo. El señor Roberto Martínez va a enfrentar cargos muy serios. Me explicó que Roberto podría ser acusado de conspiración, intento de secuestro, falsificación de documentos, soborno y abuso de persona mayor, cargos que en conjunto podrían resultar en una sentencia de hasta 15 años de prisión. 3 días después, Roberto fue arrestado en su lugar de trabajo. Las noticias locales cubrieron el arresto, y la imagen de Roberto esposado saliendo de su oficina de seguros se volvió viral en las redes sociales.
El doctor Márquez también fue arrestado y perdió su licencia médica inmediatamente. El doctor Herrera, quien había aceptado el soborno para falsificar mi evaluación psiquiátrica, enfrentaba cargos similares y una investigación de la Junta Médica Estatal. Isadora, la madre de Roberto, fue interrogada pero no arrestada, aunque se le prohibió contactarme bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, recibí una llamada suya una semana después del arresto de Roberto. Su voz ya no tenía la arrogancia de antes, sonaba derrotada y amarga. «Esto es tu culpa, Josefina. Destruiste a mi hijo y a mi familia por tu egoísmo». Su lógica retorcida me asombró incluso después de todo lo que había pasado. «Isadora», le respondí con una calma que me sorprendió, «tu hijo se destruyó a sí mismo cuando decidió robar y mentir. Yo solo me defendí». Ella murmuró algo sobre venganza antes de colgar, pero ya no me importaban sus amenazas vacías. Roberto estaba en la cárcel esperando juicio, el doctor Márquez había perdido su carrera, y yo tenía el control total de mi vida otra vez. La situación con Rosaura era más complicada y dolorosa. Durante las primeras 2 semanas después del juicio, no tuve noticias de ella. Carmen me contó que su madre se había mudado temporalmente con una amiga porque no podía soportar estar en la casa donde habían planeado mi secuestro. «Mamá llora mucho», me dijo Carmen una tarde mientras tomábamos té en casa de Mercedes. «Creo que realmente se da cuenta de lo que hizo, pero no sabe cómo disculparse». Un mes después del juicio, Rosaura apareció en la puerta de Mercedes una tarde lluviosa. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello sin arreglar. Mercedes me preguntó si quería verla, y después de dudarlo, decidí que sí. Rosaura se sentó frente a mí en el sofá de Mercedes, y durante varios minutos ninguna de las dos dijo nada. Finalmente, ella rompió el silencio. «Mamá, no sé por dónde empezar». «Podrías empezar explicándome cómo mi propia hija, la niña que llevé en mi vientre durante 9 meses, que crié con amor y sacrificio, pudo firmar papeles para encerrarme como si fuera un animal peligroso», le dije. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero las palabras necesitaban ser dichas. Rosaura comenzó a llorar, pero yo había llorado demasiado durante los últimos meses como para sentir compasión inmediata. «Roberto me convenció de que era lo mejor para ti», susurró entre lágrimas. «Decía que te estabas deteriorando, que era peligroso dejarte sola, que el hogar geriátrico era como un hotel 5 estrellas. Yo no quería hacerte daño, mamá, te juro que no». Sus explicaciones sonaban patéticas incluso para ella misma. «¿Y el dinero, Rosaura? También Roberto te convenció de que necesitabas mi pensión y mis ahorros». Rosaura se cubrió la cara con las manos. «Estábamos en problemas financieros, mamá. Roberto perdió mucho dinero en inversiones malas, y la universidad de Carmen cuesta tanto. Yo pensé que tal vez podrías ayudarnos, pero Roberto dijo que nunca aceptarías voluntariamente». La verdad detrás de toda la conspiración finalmente salía a la luz. No era solo malicia, sino también desesperación financiera y la influencia tóxica de Roberto. «Rosaura», le dije después de un largo silencio, «durante 70 años he enfrentado problemas de dinero, crisis familiares, enfermedades y la muerte de tu padre. Nunca, ni una sola vez, consideré traicionar a mi familia para resolver mis problemas. Si hubieran venido a mí honestamente, si me hubieran explicado la situación, habríamos encontrado una solución juntas. Pero ustedes eligieron la mentira, la manipulación y el abuso». Las lágrimas de Rosaura se intensificaron. «Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que lo que hicimos es imperdonable. Pero tú eres mi madre, y no puedo vivir sin ti en mi vida». Sus palabras me dolieron porque reconocí el amor genuino mezclado con la culpa y el arrepentimiento. Pero también reconocí que el daño causado era profundo y no se podría reparar fácilmente. «El perdón», le dije finalmente, «no es algo que se puede pedir. Es algo que se gana con tiempo, honestidad y cambio real. Roberto va a ir a la cárcel por lo que hizo, y tú vas a tener que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Si realmente quieres una posibilidad de reconstruir nuestra relación, vas a tener que demostrar que has cambiado, no solo con palabras, sino con acciones». Carmen, quien había estado viviendo conmigo desde el juicio, decidió quedarse conmigo permanentemente. «Abuela», me dijo una noche mientras estudiaba para sus exámenes finales, «contigo me siento segura. Sé que nunca me mentirías o me traicionarías por dinero». La custodia legal fue relativamente sencilla.
Rosaura no luchó contra mi petición, y Carmen ya tenía 17 años, lo que significaba que su opinión pesaba mucho en la decisión del tribunal. 6 meses después del juicio, Roberto fue sentenciado a 12 años de prisión después de declararse culpable de todos los cargos. El doctor Márquez recibió 5 años y perdió permanentemente su licencia médica. Durante la audiencia de sentencia, tuve la oportunidad de dar una declaración de impacto a la víctima. Miré directamente a Roberto mientras hablé. Usted no solo trató de robar mi dinero y mi libertad. Trató de robar mi dignidad, mi autonomía y mi derecho a envejecer con respeto. Pero falló, porque subestimó la fortaleza de una mujer que ha vivido 70 años aprendiendo a luchar por lo que es correcto. Con el dinero que recuperé y la venta finalmente autorizada de mi casa antigua, compré una casa pequeña pero cómoda cerca del colegio de Carmen. Tenía un jardín donde planté tomates, rosas y hierbas aromáticas. Cada mañana, mientras regaba mis plantas, reflexionaba sobre cómo mi vida había cambiado. Durante meses había vivido sintiéndome como una carga, como un problema que otros tenían que resolver. Ahora entendía que siempre había tenido poder, solo había permitido que otros me hicieran creer lo contrario. Carmen floreció en nuestro nuevo hogar. Sus calificaciones mejoraron, recuperó su sonrisa, y comenzó a hablar sobre sus sueños de estudiar Derecho para ayudar a otras personas como mi abuela. Establecimos una rutina agradable. Desayunábamos juntas antes de que ella fuera al colegio, yo trabajaba en mi jardín o leía mientras ella estudiaba, y en las tardes cocinábamos y hablábamos sobre nuestros días. Rosaura comenzó a visitarnos una vez por semana, siempre pidiendo permiso primero y respetando cualquier límite que yo estableciera. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo parecido a una relación. Ella había comenzado terapia para entender cómo había permitido que Roberto la manipulara, y estaba trabajando 2 empleos para pagar las deudas que él había dejado. Estoy aprendiendo a ser la madre que debía haber sido siempre, me dijo durante una de sus visitas. 1 año después del juicio, recibí una llamada de Leticia, la periodista que había escrito mi historia original. Señora Josefina, ¿le gustaría escribir un libro sobre su experiencia? Hemos recibido cientos de cartas de personas que quieren conocer más detalles de su historia, y creo que podría ayudar a muchas otras personas en situaciones similares. La idea me intrigó. Durante meses, personas mayores me habían contactado para pedirme consejos sobre cómo protegerse del abuso familiar. Comencé a escribir mis memorias ese mismo mes. Cada día, después de que Carmen se iba al colegio, me sentaba en mi escritorio nuevo y recordaba cada detalle de mi experiencia. Escribir era catártico, pero también doloroso. Revivir la traición, el miedo y la sensación de impotencia no era fácil. Pero también recordar mi fuerza, mi determinación y mi eventual victoria me llenaba de orgullo. El libro se publicó 2 años después con el título No estoy loca, la historia de una abuela que se negó a ser víctima. Se convirtió en un éxito inmediato, no solo porque la historia era dramática, sino porque resonaba con miles de personas mayores que habían enfrentado situaciones similares. Comencé a recibir invitaciones para hablar en conferencias, centros comunitarios y universidades sobre los derechos de las personas mayores. Durante una de mis charlas, una mujer de 80 años se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora Josefina, me dijo, después de escuchar su historia, encontré el valor para confrontar a mi hijo sobre el dinero que ha estado tomando de mi cuenta bancaria sin permiso. Su historia me salvó. Momentos como ese me recordaron por qué había sido importante luchar, no solo por mí, sino por todas las personas mayores que merecían envejecer con dignidad y respeto. Carmen se graduó del colegio con honores y recibió una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad Estatal. Abuela, me dijo la noche antes de irse a la universidad, quiero que sepas que tú me enseñaste lo que significa ser fuerte. No la clase de fuerza que grita y amenaza, sino la clase de fuerza que se mantiene firme en la verdad sin importar cuántas personas traten de convencerte de que estás equivocada. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. Hoy, 3 años después de mi escape nocturno, vivo una vida plena e independiente. Tengo 73 años, manejo mi propio dinero, tomo mis propias decisiones, y nadie me dice qué hacer o dónde vivir. Mi jardín está floreciendo, mi casa está llena de vida y risas cuando Carmen viene a visitarme durante las vacaciones, y tengo una red de amigos y apoyadores que se extiende por todo el país. Rosaura y yo hemos reconstruido una relación cuidadosa pero genuina. Ella nunca será la hija que era antes de que Roberto la envenenara contra mí,
pero se ha convertido en una mujer que reconoce sus errores y trabaja cada día para ser mejor. Mamá, me dijo durante su última visita, sé que nunca podré reparar completamente el daño que te hice, pero quiero que sepas que admiro la mujer fuerte que siempre fuiste y que tuve que lastimarte para poder verla claramente. Roberto cumple su sentencia en una prisión estatal, y según Carmen, quien mantiene contacto mínimo con él, no ha mostrado arrepentimiento real por sus acciones. Sigue culpándome por destruir su familia y mantiene que solo estaba tratando de cuidarme. Isadora se mudó a otro estado después del juicio y no he sabido nada más de ella, lo cual es exactamente como prefiero que sea. Cada mañana, cuando me levanto en mi propia casa, en mi propia cama, y veo el sol entrando por las ventanas que yo elegí, recuerdo esa noche cuando escapé por la ventana con solo una maleta y un corazón lleno de determinación. Esa noche cambió mi vida no porque escapé de mis captores, sino porque recordé quién era realmente, Josefina Morales, una mujer de 70 años que había sobrevivido guerras, pobreza, pérdidas y traiciones, y que no iba a permitir que nadie le robara su dignidad. La historia que comenzó con una conversación telefónica susurrada en la oscuridad terminó con una mujer mayor que recuperó no solo su libertad, sino también su voz. Y esa voz ahora se usa para proteger a otros, para educar sobre el abuso de personas mayores, y para recordar al mundo que la edad no nos convierte en víctimas a menos que lo permitamos. Nunca más volví a esa casa donde me trataron como una prisionera. Nunca más permitiré que alguien me haga sentir como una carga. Y nunca más guardaré silencio cuando vea injusticia, sin importar mi edad o las circunstancias. Porque aprendí que la fortaleza real no viene de los músculos jóvenes o la energía infinita, sino de la sabiduría acumulada y la negativa a rendirse ante la adversidad. Esa noche, cuando salí por la ventana hacia la libertad, no sabía que estaba escribiendo el primer capítulo de la parte más valiente de mi vida. Ahora, cada día es una página nueva en esa historia de resistencia, dignidad, y la hermosa verdad de que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. 5 años han pasado desde aquella madrugada cuando el miedo me despertó y la valentía me hizo caminar hacia la libertad. Escribo estas líneas finales en mi escritorio, el mismo donde cada mañana leo las cartas que llegan de mujeres de todo el continente contándome sus propias historias de resistencia. Algunas han logrado escapar de situaciones similares a la mía, otras aún luchan, pero todas han encontrado en mi experiencia una chispa de esperanza que les dice que es posible vencer. Carmen se graduó de abogada el mes pasado. La vi caminar por ese escenario con su toga y birrete, y sentí que mi corazón se expandía de orgullo. Durante su discurso como mejor estudiante de su promoción, habló sobre la justicia no como un concepto abstracto, sino como algo personal y urgente. Mi abuela me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino, dijo mirándome desde el pódium, pero solo si tenemos el coraje de abrirle la puerta. Ahora trabaja en una firma especializada en derechos de personas mayores, y me cuenta que cada caso le recuerda por qué eligió esta profesión. La fundación que creé con las ganancias de mi libro ha ayudado a más de 300 familias a resolver conflictos relacionados con el abuso de personas mayores. No solo proporcionamos asistencia legal gratuita, sino también educación preventiva y grupos de apoyo. Cada mes, me reúno con un grupo de sobrevivientes en el centro comunitario y escucho historias que me recuerdan que mi experiencia no fue única, pero sí mi respuesta a ella. Rosaura viene a almorzar todos los domingos. Hemos desarrollado una relación nueva, construida sobre honestidad dolorosa pero necesaria. Ya no es mi niña pequeña que necesita protección, sino una mujer adulta que debe cargar con las consecuencias de decisiones terribles. Pero también es una madre que está criando a su nuevo bebé, mi nieto Sebastián, con valores diferentes. Quiero que crezca conociendo a su abuela fuerte, me dijo mientras el pequeño jugaba en mi jardín la semana pasada. Roberto saldrá de prisión el año que viene. Carmen me preguntó si tengo miedo de que trate de vengarse, pero la verdad es que ya no me provoca ninguna emoción fuerte. Es simplemente un hombre que tomó decisiones equivocadas y ahora vive con las consecuencias. Su poder sobre mí murió esa noche cuando decidí que mi libertad valía más que mi comodidad. Mi casa se ha convertido en un refugio no solo para mí, sino para otras mujeres mayores que necesitan un lugar seguro mientras resuelven sus situaciones legales. La habitación de huéspedes siempre está ocupada por alguna abuela que está aprendiendo a recuperar su voz. Mercedes, quien ahora tiene 82 años, dice que mi casa se siente como un santuario donde las mujeres vienen a recordar su propia fortaleza. El jardín que planté ese primer año se ha extendido por todo el patio trasero. Cada primavera, siembro nuevas variedades de flores y vegetales,
porque descubrí que crear vida nueva es la mejor medicina contra los recuerdos amargos. Las rosas que planté en memoria de mi esposo ahora son un arbusto gigantesco que perfuma toda la casa, recordándome que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Ayer recibí una carta de una mujer en Colombia, cuyo hijo estaba tratando de venderle la casa sin su consentimiento. Me escribió que después de leer mi libro, confrontó a su familia y buscó ayuda legal. Usted me enseñó que ser mayor no significa ser indefensa, terminaba su carta. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para luchar. Estas cartas son mi mayor tesoro, más valiosas que todos los ahorros que protegí de Roberto. Porque me confirman que aquella noche cuando salí por la ventana, no solo escapé hacia mi propia libertad, sino que abrí un camino para que otras mujeres pudieran seguir. Tengo 75 años ahora. Mi cabello es completamente blanco, mis manos muestran las líneas del tiempo, y mis pasos son un poco más lentos. Pero mi mente está clara, mi voluntad es férrea, y mi voz es más fuerte que nunca. Cada mañana me despierto agradecida por otro día de libertad, otro día de dignidad, otro día de decisiones que son solo mías. A veces, en las noches silenciosas, recuerdo esos meses cuando vivía como prisionera en casa de mi propia hija. Recuerdo la sensación de impotencia, la humillación de ser tratada como un objeto, el dolor de la traición familiar. Pero esos recuerdos ya no me lastiman. Me fortalecen. Me recuerdan de dónde vengo y cuánto he crecido. La vida me enseñó que la verdadera victoria no está en vengarse de quienes nos lastiman, sino en recuperar el poder que creímos haber perdido. Mi venganza contra Roberto no fue mandarlo a prisión, fue demostrar que sus intentos de quebrarme solo me hicieron más fuerte. Esta noche, como todas las noches desde hace 5 años, cerraré mi casa con mis propias llaves, apagaré las luces cuando yo decida, y me acostaré en mi propia cama sabiendo que mañana despertaré libre. Y esa libertad, ganada con lágrimas, sudor y determinación inquebrantable, es lo más dulce que he saboreado en mis 75 años de vida. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Y definitivamente, nunca es demasiado tarde para descubrir que dentro de cada abuela aparentemente frágil, vive una guerrera que solo estaba esperando el momento correcto para despertar.